También queremos saludar a los que nos ven por primera vez o nos están viendo a través de las redes. Queremos decirte que Dios te bendiga, Dios te guarde. No importa el problema, la situación, cree en Él, que mientras Él esté en tu barca, Dios te dará la respuesta y Él será tu esperanza. Corre a los brazos del Señor y haz de Él tu capitán. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y la iglesia del Señor dice: amén. Amén. Dale ese aplauso al Rey, por favor. Bienvenidos, usted que nos escucha, nos visita por primera vez. De pronto usted no ha asistido a alguna reunión cristiana o evangélicos. Y dice mucha gente: ay, es que esos evangélicos son locos. Yo le digo: sí, soy loco. Y el cielo es el manicomio para mí y allá me espera. Nosotros somos locos, ¿por qué? Porque amamos al Señor. Porque permitimos que el Señor haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. A veces nos dicen lambe ladrillos, aleluya, amén, porque de rodillas es que todo hombre, toda rodilla se doblará, dice el Señor. Y si somos locos, el Señor es nuestro doctor, ¿sí o no? Él es nuestro médico, nuestro cirujano, nuestro proveedor. Entonces no hay nadie que pueda salirse de las manos del Señor, amén. Ezequiel capítulo 34, por favor. Vamos a la palabra del Señor. Y que sea el Señor hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y dice la bendita palabra del Señor así. Ezequiel 34, verso 11 en adelante. Y quiero que le pongas mucha atención a lo que vamos a leer o lo que el Señor nos quiere instruir. Y que nos demos cuenta con qué característica de la que Dios nos va a hablar nos podemos identificar. O podemos decir: en esa característica estoy yo. O en aquel lado estoy yo. Es lo que tenemos que entender cada vez que leemos la palabra. Es de entender que la palabra me está hablando a mí y yo tengo que verme reflejado en la palabra. Y la palabra es la que me alimenta, me sostiene, me da fuerzas, me llena. Es el que me guía, es la que me muestra mis errores. Es la palabra. Cuando una persona no llega a la palabra, jamás va a entender y va a ver sus errores, sino que siempre va a ver los errores de los demás y él se va a creer que está perfecto, que no tiene errores. Pero déjeme decirle algo: cuando una persona piensa que no tiene errores, es cuando más dañado está que los demás. Amén. Diga amén. ¿Sí es que ahí no nos gusta? No nos gusta, ¿sí o no? Entonces yo siempre miro el error de los de al lado, el error del al lado, el error de la vecina, el error del compañero de trabajo, el error de mi esposa, el error de mi cónyuge, pero no miro mis propios errores. Y siempre vivo con el dedo, espero que usted. Parecen esas máquinas antiguas, ¿se acuerdan? Métale dedo a cada rato. No, la palabra es un espejo para usted y para mí. Dígale al que está a su lado, dígale: la palabra es un espejo para ti y para mí. Amén. Amén, hermanos. La palabra es un espejo para usted, para mí. Cuando nosotros miramos la palabra, entonces podemos decir lo que dice la palabra. ¿Por qué no quitas el tronco, la viga que hay en tu ojo, para que puedas quitar la espiga del que está a tu lado? En otras palabras, no seas hipócrita. Primero mírate a ti mismo para que puedas ver los errores de los demás. Entonces esa es la palabra. Y vamos a ver con qué característica nos identificamos acá. Dice así Ezequiel 34:1: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré y buscaré a quién, a mis ovejas, las reconoceré, como reconoce el rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublo y de la oscuridad. Y yo, dice el verso 13,
Yo las sanaré, las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a sus propias tierras y las apacentaré en los montes de Israel, por la ribera y en todos los lugares habitados en países, en buenos pastos. Las apacentaré y en los altos montes de Israel estarán sus apriscos. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Dice el Señor: yo apacentaré ¿a quién? A mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice el Señor Jehová el Señor. Mire el verso 16. Yo buscaré a la pierniquebrada. ¿Dónde estarán las pierniquebradas? Y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré las pierniquebradas y fortaleceré ¿a quién? A la débil. Mas la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia, dice. Mas en cuanto a vosotros, ¿qué? Ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, y entre carnero macho y cabríos. Os es poco que comáis lo bueno, pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. Esas son esas ovejas que les gusta embestir, ¿no? Que les gusta golpear a los demás, que les gusta. ¿No se han dado cuenta que esas ovejitas van y toman el agua y salpican el agua? Hay a veces así dentro de las iglesias personas que les gusta salpicar la vida de otros. Y dice: de vuestros pies, y que dan bebiendo las aguas claras y turbias. Además con vuestros pies, ¿qué? Las quedan. Y mis ovejas comen y lo ahollado de vuestros pies, y beben lo que vuestros pies habéis enturbado, dice, enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles. Ojo, esas ovejitas que se creen super Coca-Colas del desierto, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, dice. Mire el verso 31 de ahí, de Ezequiel 34. Y vosotras, diga vosotras, nosotras, y nosotras, vuestras ovejas mías, ovejas mías, pastos, ovejas de mi pasto, dice. Hombres sois y vuestro Dios, dice Jehová el Señor. ¿Qué somos qué? Ovejas. Diga, ¿cómo hace una oveja? A ver. Le voy a leer este texto. Y vosotras, ovejas mías, dice. Ovejas de mi pasto. Hombres sois y vuestro Dios, dice Jehová el Señor. ¿Cómo dice una oveja del Señor? Ovejas somos. ¿Y cómo dice una oveja? A ver, hermano, pónganse de acuerdo, son ovejitas. Pero sí les gusta decir: bendíceme, socórreme. ¿Cómo dice una oveja? Me. ¿Sí o no? Ahora el Señor quiere hablarnos sobre el tema características de una de las ovejas. Características de las ovejas. Y ponga cuidado que vamos a mirar según las características que vamos a ir viendo, cuál de ellas características te identificas, o con qué oveja. Si con la oveja débil, con la oveja robusta, con la oveja rebelde. Yo que sé que Dios te va a hablar ahora, pero yo tengo que mirarme a la luz de la palabra y conforme al espejo, y mirar qué clase de oveja soy, o qué dice el Señor que yo soy. Hay unas ovejas que son quejambrosas, ¿sí o no? Y les gusta el evangelio del pañuelo, a todo tiro lloran por nada.
Cuando nosotros leemos, ¿cómo se llama el tema? ¿De qué Dios quiere hablarnos? De las características de qué? De las ovejas. De las ovejas. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios y la leemos, nos damos cuenta que desde el principio de la creación, Dios creó los animales y desde el principio de la creación, Dios toma como ejemplo a los animales para referirse de una o de otra forma al ser humano. Dios utiliza diferentes animales para tomar ilustración y poder enseñar al ser humano de una o de otra forma. El Señor es muy experto, porque a veces si nos habla directo, ¿no se ha dado cuenta que no entendemos muchas cosas? Y a veces nos gusta que nos hablen con pizarro, que tomen plastilina, nos hagan dibujitos para entender. Pero como el Señor no tenía en ese entonces ni pizarro ni plastilina para hablarnos, Él toma como ejemplo los animales para poder hablar al ser humano, para poder llegar más. Y en este caso, en los tiempos del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel tenía una crianza y era la crianza de las ovejas. Para el pueblo hebreo las ovejas eran muy prósperas, era algo que les dejaba una economía muy estable. ¿Por qué? Porque la oveja desde que nace va creciendo y a la medida que va creciendo, la oveja va produciendo, se reproduce. Entre más grande sea, más reproduce. Entre más crezca, más reproduce. Entre más hace, más lana da. Y más plata para el pastor de la oveja. Ojo con esto. Entonces, ¿qué hace el Señor? Cuando esto habla el Señor, y el Señor dice, cuando los judíos escuchan hablar al Señor, porque eran un pueblo que eran preparados, eran pastores y sabían el cuidado de las ovejas. Cuando escuchan los judíos hablar al Señor, dice, mis ovejas oyen mi voz, dice, yo las cuido. Mis ovejas, dice, yo soy el pastor de ellas, oyen mi voz y me siguen. Cuando Jesús está hablando de ellos, los judíos, los hebreos, entendían perfectamente de lo que el Señor quería hablarles. ¿Por qué? Porque el Señor tomó algo de lo que ellos eran experimentados. Tomó una oveja y para hablarles del pastoreo, lo cual ellos en su vida diaria siempre estaban en ese trabajo pastoreando. ¿Quién más que los judíos conocían un rebaño? ¿Cuántos han visto un rebaño? Muchos, pero a veces no conocemos ese rebaño. ¿Y por qué decía el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz? ¿Por qué no dijo, mis caballos oyen mi voz? ¿Por qué no dijo, el puerquito oye mi voz? Mis puercos, ¿por qué no dijo? ¿Por qué no dijo, mis gallinas oyen mi voz y me siguen? No dijo eso. Pero sí dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y me siguen. Pero el Señor mismo toma las ovejas y este ejemplo, ¿por qué? Porque el cristiano o el verdadero, el creyente, se semeja y se compara muchísimo con la oveja. El creyente se compara mucho con la oveja. ¿Y quién más que conoce un rebaño? Y dentro de un rebaño de ovejas hay de diferentes ovejas. Unas brinconas, otras que toca empujarlas, otras que toca estar pendiente de ellas porque, ay, ovejitas, corren para todo lado. ¿Y quién más que conoce una oveja? Es el pastor. Pero yo estoy hablando no del pastor humano. Yo estoy hablando del pastor de pastores, del rey de reyes que conoce nuestras vidas.
Y Él nos trata como ¿qué? Como ovejas. Ahora sí, vamos a las características. Vamos al libro de Juan, por favor. No pierde Ezequiel. Y va al libro de Juan, capítulo 10. Y vamos a leer Juan capítulo 10, verso 9. Vamos a leerlo, por favor. ¿Qué dice el Señor ahí? Yo soy la puerta, y el que por mí ¿qué? Entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Verso 11. Yo soy el buen pastor, dice. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, aquí está hablando de esos pastores asalariados, que les gusta más la lana de las ovejas que pastorear las ovejas. Les gusta más la lanita de las ovejas que en dedicarse a alimentar a las ovejas como es. Y mire lo que dice ahí. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, dice. Aquí en este texto, en este pasaje que acabamos de leer, nos habla de que Jesús es el buen pastor, nos habla de que Jesús es la puerta, nos habla de que por ahí entra la oveja, pero también salen ovejas. Nos habla de que Él es la puerta y entra toda oveja y sale. Pero hermano, dentro de este rebaño hay ovejas de ovejas. Ay, Señor. ¿Hay de ovejas de qué? Hay ovejas de ovejas. De igual podemos nosotros conocer un rebaño, pero no podemos distinguir las ovejas. Usted va a la congregación y de pronto no distingue la oveja que está a su lado. Hágale, no la distingue. Si ve, ahí sí no. Pero si el Señor dijera, mis caballos me siguen, muchos, dice la Biblia, que relinchan como caballo tras el pecado. Entonces, ¿qué hace el Señor? Hay de ovejas. Hay cantidad de ovejas. Y el único que distingue al rebaño es el pastor. Y a veces no te has dado cuenta que un pastor le pone nombre a las ovejitas. A una oveja la llama Julana y uno se le dice, ¿y esa oveja qué? Ay, no, si le contara la historia de esa oveja. Esa oveja es así, me costó esto. Esta oveja me ha hecho pasar esto. Y el pastor empieza a contarle la historia de cada oveja. ¿Por qué? Porque él las conoce. ¿Cuánto más el Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros y nos conoce? Nos conoce porque Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Antes de que tú y yo naciésemos, Él ya sabía quién íbamos a ser. Amén. Porque Él ¿qué? Nos conoce. Ahora sí vamos a ver las características. Primera característica de una oveja. Vamos a ver las ovejas maduras. ¿Qué es una oveja madura? Una oveja madura no es la que está vieja, ¿no? Ay, usted dice, es que ese ni el sol le entra ya. La oveja madura es aquella que ha crecido y se ha fortalecido, y entre más madura está, más productividad da para el dueño, para el amo. Más lana le crece y entonces tienen que estarla trasquilando más. Y a través de lo que la trasquilan la lana, ella está muy cómoda. ¿No han visto esas ovejas bien robustas? Bien popochas de lana. Y cuando ellas tienen esa lana, ellas no sienten frío. Pero cuando las trasquilan, les quitan la lana, se vuelven pequeñitas. ¿Sí las han visto? Y empiezan las ovejas a sentir frío. Pero esa oveja madura, a pesar de las pruebas, de las circunstancias, esa oveja se ha permanecido firme delante del Señor, delante del pastor.
Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que entre más crezcamos en el Señor, más aprendamos a crecer a la medida y a la estatura, a la plenitud de Cristo, en la madurez espiritual. Cuando tú y yo crecemos como ovejas y maduramos, vendrán las tormentas, vendrán los huracanes, vendrán las tempestades, vendrán los problemas que vengan, vendrán las sequedades que vengan, vendrá el quebranto de salud que venga. Nada nos podrá afectar porque ya hemos madurado en Cristo Jesús. En Él estamos maduros y sabemos que Él, si Él permite una tormenta, una dificultad, Dios nos sacará de ella porque Él es poderoso para librarnos. Él es nuestro pastor. Entonces, ese tipo de ovejas maduras es la que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser todos y alcancemos esa plenitud. La madurez, ¿qué? Espiritual. Entonces, cuando usted es maduro, ve una prueba y dice: Dios mío, gracias. La oveja que no es madura, viene una prueba, se queja, se lamenta, se aparta y dice: no vuelvo allá, no quiero saber más de Dios, no me veo nada. Esa oveja todavía no ha alcanzado la madurez y no la han trasquilado todavía. Usted se imagina si le quitan la lana, se queja porque no ha alcanzado la madurez, y el poco de lana que tiene, cuando se lo quitan, va a empezar a valer más. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros lleguemos a esa plenitud de ¿qué? De alcanzar la madurez. ¿Dónde encontramos eso? Primera carta de Corintios, por favor, capítulo 14. No pierda Ezequiel, por favor. Corintios está allá adelantico para que usted no empiece a buscar en Génesis. Corintios capítulo 14 está allá adelantico. ¿Qué dice el Señor? Capítulo 14, verso 20. Dice así: hermano, no seáis niños, o sea, no seas una oveja inmadura. No seas una oveja quejona. No seas una oveja que te lamentas por todo. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. ¿Pero qué? Maduros en el modo de pensar, dice. La oveja madura siempre piensa como Dios piensa. Espera en el tiempo de Dios. Una oveja no se preocupa porque mañana, ay, ya me trasquilaron, quiero la lana. No, la oveja espera en su tiempo. Y eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Que aprendamos a esperar ¿en qué? En nuestro tiempo, y seamos maduros. ¿Cuántas ovejas maduras hay acá? Amén. Dígame. Amén. Ay, sí. Ahí sí no les gusta, ¿sí o no? Ustedes sí son una bendición. ¿Cuántas ovejas maduras hay acá? Yo oveja, dicen, no, amén, no. Pero si usted dijera, ¿cuántas ovejas maduras hay acá? Dijera, amén. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que maduremos a diario. Y cuando Dios permite pruebas en nuestra vida, es para que tú y yo maduremos. Es para que tú y yo aprendamos a acercarnos a Dios. Es para que tú y yo aprendamos a conocer la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. El crecer, estar en Él, el permitir que hay pruebas, el permitir que hay desiertos, es glorificar a Dios, porque los desiertos, las pruebas me enseñan a madurar y esperar y confiar en mi Señor. Amén. Esta es la persona madura, esta es la oveja madura que espera en el Señor. La oveja madura siempre está preparada para recibir cualquier noticia. Aunque te duela, pero no te va a destabilizar. Aunque llores, pero no te vas a apartar, porque eres una oveja madura. La oveja madura, pase lo que pase, está firme delante de Dios. Amén. La oveja madura, pase lo que pase, está dando productividad ante el Señor. Y Él dice, sáqueme la lana porque quiero producir más.
Es una oveja que busca crecer en el Señor. Pero una oveja inmadura, ay hermano, si no lo empujan no anda. ¿Y cuánta gente hay así que para hacer algo toca empujarlos? Y si no, no lo hacen. Aquí hay muchísimo de qué hablar de esta característica de la oveja madura. Pero avancemos por el tiempo. Hay otra clase de oveja, otra característica, las que se extravían. Mira Ezequiel, por favor. Estamos en Ezequiel 34, del verso 11 en adelante. ¿Cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoce a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en las que fueron esparcidas el día que hubo nublado de la oscuridad. Otra característica es las que se extravían. ¿Qué significa extraviar? Significa apartado, separado o se pierden. Estas son las ovejas que se salen del redil. Ponga cuidado acá. Estas ovejitas se salen del redil y se extravían. Y cuando se salen del redil, se salen del buen pastor del Señor. No les gusta que Dios los pastoree. Entonces se salen del redil y no alcanzan a volver, porque una oveja sola por sí no vuelve si no va a su pastor. ¿Y qué pasa con esta oveja? Se pierde, no sabe regresar. Pero ¿qué hace el pastor? Dice: yo iré y la buscaré. Uno va y busca a esa oveja, ¿sí o no? Ay, ovejitas hay de todo. Y hay unos que al pastor ya le empiezan a salir canas, porque dentro del rebaño hay de toda oveja. Y cuando una oveja se sale del redil, ¿qué hace el pastor? Va y la busca, ¿sí o no? La trae. Pero hermano, esa oveja se vuelve mañosa, se acostumbra. Entonces, como el pastor fue y la trae, la buscó, entonces siempre va a esperar que el pastor la busque y la traiga para volver. Yo digo, hermano, una vez está bien, 2 veces voy tras ella, 3 veces voy tras ella, pero que se acostumbre cada siempre y se descarríe y que se acostumbre a que uno tiene que ir a buscarla. Esa es una oveja inmadura. Esa es una oveja que no entendió que el buen pastor de ella es el Señor Jesucristo. Esa oveja es así. Entonces, ¿y cuántos conocen de esas ovejas? Dentro de la iglesia del Señor, si yo le contara la cantidad de ovejas que yo he conocido así durante los 20 y muchos años de ministerio que llevo en el Señor, unos se van, otros vuelven, unos ya no vuelven. Si los saludan bien y si no los saludaron, yo no vuelvo porque ahí no me saludó el pastor. Esto ni siquiera da la cara para saludarlo. Y esas ovejas se van del redil, se pierden, no son maduras. Entonces, esa es una característica de las que se extravían y se pierden. ¿Pero qué? ¿Qué les pasa? Vuelven otra vez. Tercera característica, las que buscan pastos ajenos. ¿Usted se ha dado cuenta que la oveja se sale del redil y se va a buscar pastos ajenos? Estos son los que saltan el redil para buscar ¿qué? Pastos ajenos. Con esto quiero dejar claro en esto. Hay gente que por cierto motivo o por ciertas circunstancias se van de la iglesia. Yo siempre he dicho, cuando tú te vas de la congregación donde tú estás, vete porque no te adoctrinan conforme a la palabra, porque no te predican conforme está escrito, porque no te enseñan la sana doctrina, porque no te exhortan, porque no te corrigen, porque no te reprenden. Entonces vete. Pero si ahí estás recibiendo buenos pastos, te corrigen, te exhortan, te jalan las orejas, entonces quédate ahí porque ese es tu lugar. Diga amén. Ay, sí, no. Entonces quédese ahí. Pero hay gente que le gusta los pastos ajenos.
Y dice, van de iglesia en iglesia. Y dicen, es que allá es mejor, venga, vamos. Es que allá somos más poquitos y nos ponen más cuidado, venga. El pastor está más pendiente y nos da el abracito, vamos. Aún cuando cumplimos años, el pastor se acuerda y nos festeja el cumpleaños. Allá es mejor esa iglesia, dicen. Y vamos. Entonces estas ovejas empiezan a ser sindicalistas. Se empiezan a llevar las otras ovejas, se vuelven rebeldes. Y hay ovejas que dicen, ay, es que se van de iglesia en iglesia y empiezan a comparar al pastor como predica con el pastor de aquella iglesia. Ah, no, es que mi pastor sí, ay, es que es un letreado, dice. Es que es un doctor, un maestro en la palabra. Pero aquel no, es neófito, dice. Y les gusta buscar pastos ajenos. ¿A dónde vamos con esto? Hermano, si estás ahí, quédate ahí. Da lana, sé productiva ahí donde tú estás. Hermano, hay ovejas que están en la iglesia y no son productivas. Pero de producción nada. Y cuando no se produce, entonces muchos pastores asalariados echan mal, porque la ovejita ya no hay cómo sacarle la lana. Hay ovejas que buscan su propio beneficio. Mire, este tema Dios lo había dado ya. Y en este día, en este sábado, le voy a contar algo. Cuando tú eres productivo, busca ser productivo dentro de la iglesia, dentro del rebaño. ¿Cuántas ovejas llevan tiempo y no les gusta servir? No dicen, pastor, ¿qué hay que hacer? Aquí estoy yo. ¿Qué hay que lavar baños o qué hay que hacer? Aquí estoy yo. No les gusta. Pero sí les gusta orar y dicen, Señor, bendíceme, socórreme, sáname. Les gusta. Yo quiero dejar esto claro y quiero menguar con lo que voy a decir. Cuando nosotros somos ovejas del Señor, tenemos que ser productivas dentro del rebaño donde estamos y crecer en el Señor en todos los ámbitos de la vida. Crecer en el Señor en todos los ámbitos espirituales. Hermano, mírame aquí esto. Estoy diciendo y voy a decir esto con respeto porque sé que la persona va a escuchar esta palabra. O de pronto este es el caso de muchos que están dentro de las congregaciones y a veces les gusta pastos ajenos y se llevan a otros, vuelven rebeldes. Y no habló y dice, pastor, muchas gracias, me voy de la congregación. Dije, con mi esposa nos miramos. Amén. Ayer por la mañana. Me voy de la congregación, le doy gracias a Dios porque me puso ahí, aprendí, gracias porque es una sana doctrina. Lo felicito porque Dios le usa y es una sana doctrina. Pero yo voy más allá, dijo. Dijo, yo necesito ministerio y necesito crecer y ahí no hay escuelas para yo aprender más y tener ministerio. Y yo le dije a mi esposa, ¿por qué lo digo esto? Porque se lo dije. Duró como 6 meses y solo una sola vez sirvió dentro de la congregación. ¿Cuántas veces nosotros no entendemos el privilegio de servir? Entonces la oveja gorda recibe y recibe y recibe y recibe y recibe y recibe, pero nunca produce. Entonces yo le estoy diciendo lo que le dije a mi esposa, contéstale el mensaje y dile que Dios la bendiga, Dios la guarde y que donde vaya el Señor la use.
Personas van dentro de las iglesias en busca de un ministerio, pero no les gusta decir, pastor, ¿qué hay que hacer? Hay que lavar baños, aquí estoy. No les gusta. Dentro de la iglesia nosotros todos somos un cuerpo y la cabeza es Cristo, y la cabeza necesita que su cuerpo cumpla sus funciones, las cuales Dios nos llamó a hacer. Y una de ellas es ¿qué? Servir. A ver, iglesia, servir. A ver, ovejas, una de ellas funciones ¿qué? Servir, diga. Esa servir. Pero no nos gusta. Entonces se fue porque buscaba ministerio. Yo le decía a mi esposa, en tanto tiempo que duró, no solo una vez sirvió dentro acá como servidor, pero hay muchas cosas que hacer. Hermano, aquí quiero decirlo y con todo respeto lo digo y humildad. Llevamos 2 años y medio aquí en la congregación. Gracias por las personas que sirven, gracias. De pronto unos pueden, otros no pueden. Usted no va a decir, ay, ahorita no me van a coger a piedra aquí. No. De pronto unos pueden, otros no pueden. Pero hermano, 2 años y medio llevamos. ¿Quién cree que lava los baños acá? Tu pastor, tu servidor. Nosotros con mi esposa, y gracias por las personas que han podido venir a ayudarnos y han estado ahí. Pero tus pastores están cada 8 lavando baños aquí. De 8 de la mañana a 2 de la tarde, a 3 de la tarde. Arreglando el lugar, porque Dios es un Dios maravilloso, y arreglando un lugar para que usted venga y lo encuentre limpio. Amén. ¿Sí ve? Ay, pastor, ¿usted lava baños? ¿Cada 8? Sí, lo que no hago en la casa lo hago acá. ¿Ah? En la casa de vez en cuando lavo un baño, pero aquí es cada 8. La pregunta es, ¿se me ha caído algo? No, porque yo entendí el principio de servir y entendí que como oveja tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga. Si usted no puede, entonces se va. Y yo le decía a mi esposa, se fue, pero nunca estuvo en el viernes en la guerra espiritual, en la intercesión aquí, 7 de la noche los viernes acá. Guerra. Y no vienen. Allá usted y el Señor. ¿Sí ve? Pero sí decimos, bendíceme. Sigamos más bien. Esas son las ovejas que les gusta ¿qué? Pastos ajenos. Entonces se van donde se sientan bien consigo mismas. Y no se quedan donde Dios las alimenta con la palabra. Yo siempre le he dicho y se lo repito: vete de tu congregación cuando tu pastor no te predica la sana doctrina. Cuando tu pastor es un mentiroso y un vividor de tu lana, entonces sal corriendo de ahí. Pero si ves que te adoctrinan y te dan palabra, quédate ahí y sé una oveja productiva. ¿Cuántas veces hemos evangelizado y no muchos pueden ir? Se va a abrir escuelas. Y ahí creo que de pronto en muchas partes abren escuelas y dicen, ay, no, es que eso ya los 3 pasos, los 3 niveles de oración ya me lo sé. Y no se inscriben. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la puerta es Jesús y por esa puerta entran ovejas y salen ovejas. Y en un rebaño hay cantidad de ovejas que uno, ay, dice, Señor, dame fuerzas. Ahora entiendo, Señor, lo que tú pasaste en la cruz del Calvario, lo que te hice sufrir, Señor. Entonces, ¿sí ven? Esas son las ovejitas que les gusta pasto ajeno. Seguimos. Las ovejas descarriadas. Otra característica. Ezequiel 34, verso 16. Hagámosle, por favor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil. ¿A quién? A la descarriada. Vendaré a la pierniquebrada. Fortaleceré a la débil. ¿Mas a quién? A la engordada y a la fuerte destruiré y la apacentaré. ¿Con qué? Con justicia, dice el Señor.
Si ve, vamos a ir mirando ya las características. ¿Cuál de esa característica está usted? ¿En cuál oveja se identifica? Yo no lo sé. Usted lo sabe. Está hablando de las ovejas. Aquí cuando dice de la oveja descarriada, está hablando de la oveja rebelde. A veces esta oveja, una oveja rebelde, a veces se lastima sola. ¿Ustedes no han visto que cuando la oveja sale a correr y se revela y se estrella por ahí con algo? Dentro de la congregación hay ovejitas rebeldes. Entonces se lastiman solos. Ellos mismos se buscan los mismos problemas. Y después le echan la culpa al pastor que no los pastoreó bien. Cuando son rebeldes, no se sujetan al pastor de pastores, que es Cristo. Entonces esta oveja se lastima muchas veces sola. Y cuando se lastima sola, se aparta, se descarría. Otras veces esa ovejita es lastimada por el mismo pastor de la iglesia o los mismos hermanos, las mismas ovejitas del rebaño. Diga, no es oveja. Entonces, a veces eso sucede, que se apartan porque se lastiman solas, o se apartan o se rebelan porque otras personas la lastiman. Entonces resulta que de pronto están las dos ovejitas ahí, llegó la tercera ovejita ya. Y la ovejita llegó ahí, las que están ahí son así. Y la ovejita que llega allá, eso es. Y entonces la ovejita que está así, le hace a la ovejita a la otra. Y entonces porque no la saludó, se lastimó, se hirió, eso le dolió. Entonces se rebelan y se van. Entonces ahí donde dicen, ay, es que allá anda el hermano, sí, eso celebran de todo y hacen todo. Y se la pasan como esa película que llama, la que celebran cumpleaños cada 8, ¿cómo es que se llama? A medias tintas. No. Nosotros tenemos que aprender a no ser rebeldes. Y yo siempre he dicho, la palabra rebelde no es que usted se rebele contra el pastor de la iglesia o contra el hermano. La palabra rebelde quiere decir cuando usted se rebela con la palabra del Señor. Es contra el Señor. El Señor dice, debe ser productiva y dar frutos. Y usted no da frutos. ¿Contra quién se está rebelando? ¿Contra el pastor de la congregación o contra el pastor de pastores? Pastor de pastores. Ah, bueno. Y se lastiman solas. ¿Y sabe qué pasa? Esta ovejita que se pierde, se vuelve rebelde, tarde que temprano va a caer en el hueco y se va a lastimar por sí sola. Y por eso dice el Señor, yo la reprenderé con justicia, dice. Otra característica. La oveja no puede vivir sola. No puede vivir sola. No puede vivir por sí sola. ¿Sabe por qué? Por naturaleza, las ovejitas, los animales son gregarios. ¿Qué significa esa palabra gregarios? Que no puede vivir sola. Si se aparta, corre peligro. Entonces la oveja siempre es acostumbrada a estar entre manada, dentro del rebaño. Porque si es una oveja gregaria, le gusta buscar compañía. Y hay animales por naturaleza que les gusta estar solos. Les gusta cazar solos. ¿Sí o no? ¿Han visto ustedes? Por lo menos la serpiente le gusta andar sola. El leopardo le gusta cazar solo. Muchas veces el oso, cuando no tiene hijos, le gusta andar solo. Por naturaleza, les gusta andar solo. Y cuando una oveja anda sola, corre peligro. Míreme acá esto.
de toda la creación del animal, de toda la creación de los animales, la única especie que necesita pastor son las ovejas. La única especie que necesita pastor son las ovejas. Un caballo no necesita pastor. Las vacas no necesitan pastor. ¿Qué más? Las gallinas no necesitan pastor. ¿Usted ha visto un pastor de gallinas? ¿Ha visto un pastor de caballos? ¿Ha visto un pastor de vacas? Pero sí hay pastor de ovejas. Y precisamente, ¿por qué cree que el Señor nos comparó como ovejas? Porque la oveja gregaria no puede estar sola, sino que siempre tiene que estar en medio del rebaño. Y en medio del rebaño es que la oveja crece. Sola no crece, sola se vuelve una presa fácil para el enemigo. Pero si hay pastor para ovejas, ¿sí o no? Escuche esto. Una oveja que dice ser oveja, no puede estar sola. Una oveja que se dice ser oveja, cuando alguien dice, ay, es que yo soy una ovejita, yo amo al Señor. ¿Usted no ha escuchado personas así? Dicen, pero es que a mí no me gusta congregarme. A mí no me gusta ir a las iglesias porque, ay, dice, son una manada esos cristianos todos. Y le dan al pastor primero. Dice, es que todos los pastores son unos ladrones, dice. ¿Usted no ha escuchado eso? Y dice, no me gusta congregarme. Yo oro en la casa, dice. Yo veo prédicas en la casa. Esas ovejas no son dependientes del Señor, sino que son independientes de ellas mismas. Se apartan. Esa no es oveja, esa es una cabra. Porque las ovejas se entienden que deben de estar dentro del rebaño del Señor. Las ovejas entienden que son ovejas, necesitan un pastor que las esté pastoreando. Y ese pastor es el Señor Jesucristo. Por eso es que esas ovejas que les gusta andar solas y eso arman chisme aquí, chisme allá, pero para hablar parecen comadrejas. Cuídese usted de esas personas. Esas ya no son ovejas. Esas son lobos rapiñas o cabras o saltamontes, yo qué sé. Pero ovejas no son. Porque el Señor conoce a sus ovejas y las ovejas verdaderas están en medio del rebaño y entran por la puerta del Señor y no andan buscando ni saltando rediles. Están dentro del rebaño. ¿Sabe por qué? Porque una oveja conoce este texto. No pierda Ezequiel y vaya a Hebreos capítulo 10, por favor. Entonces estas ovejas que les gusta hacer, no someterse a Dios, quebrantan la palabra del Señor. Y por eso dice la palabra, a las tales evítalas. Créame que yo no sé, yo le decía a una persona estos días, cuando yo veo una oveja que es rebelde y se le ha hablado una vez y otra vez, créame mi amado hermano que yo no le pierdo tiempo más ahí. Porque es rebelde por naturaleza. Y nadie puede cambiar su naturaleza sino el pastor de pastores. ¿Qué dice Hebreos 10:25? ¿Qué dice, por favor? Lea el verso 24 también. Consideremos unos a otros, dice, o sea, las ovejas están ahí dentro del rebaño, unas y otras, dice. Para que estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué dice? Vamos, iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué?
por costumbre, dice, o sea, esas ovejas solitarias, sino exhortándonos unos a otros en cuanto más veáis que el día se acerca. Esa oveja que le gusta andar sola, brincona, esa oveja no se sujeta a ese texto, porque no le gusta congregarse en el rebaño del Señor. Pero sí le gusta ir de casa en casa y como comadreja hable del uno y hable del otro. Y por eso dice a la Biblia, a los tales repréndelos. Esas no son ovejas, son cabras. Ezequiel capítulo 37, ya terminando aquí. Otra característica de las ovejas, las inconstantes. ¿Ustedes sí conocen esas ovejas? Dice Ezequiel 36, 34, 16, parte B. Y fortaleceré a la débil, mas a la engordada, dice, a la pierniquebrada, a la descarriada, dice, yo la apacentaré con justicia. Estas son las pierniquebradas. Esta oveja tiene de todo, de todo. A veces da lana, a veces no da lana, a veces se sujeta, a veces no se sujeta. Esta oveja tiene característica de todas, pero es inconstante. Un día está arriba y otro día está abajo, ¿sí o no? Un día amanece, usted no ha visto esos hermanos que usted vive en la casa. Usted conoce la oveja que tiene al lado en su casa. Usted no se da cuenta que un día dice, ay Señor, te alabaré, oh, oh, te alabaré, oh, oh, gloria a Dios, oh, oh. Y al otro día es. Y la esposa o el esposo y los hijos le dicen, está bien papá, ¿y qué quiere saber? ¿Para qué? Algo comió esa oveja que le hizo daño. Pastos ajenos. Esas ovejas son inconstantes. Parecen un caucho, brincan y cuando están bien alaban. Cuando no están bien, ni siquiera se congregan. Son inconstantes. Esas ovejas son muy emocionalistas. Se dejan llevar o se dejan pretender mucho por las emociones. Si están bien, tienen lo que quieren, alaban. No pasan pruebas, alaban. Pero si pasan pruebas, ay, empiezan a renegar. Son inconstantes. Y en esas ovejas inconstantes hay de todo. Hay grandes, pequeñas, gente que lleva años, gente que lleva menos años, menos tiempo y son inconstantes en la vida cristiana. Un día van, otro día no van. Y dice, no, Señor. Dice, ¿usted no ha hecho de esas oraciones? ¿Usted de pronto no las ha hecho? Yo sí he llegado a hacer esas oraciones. Y dice, Señor, levántame y te prometo que te serviré. Te doy gracias, Dios. Fuego de Dios siento, dicen. Y empiezan, no. Fuego de Dios cae sobre mi vida, dicen. Y empiezan esas ovejas. Y estoy, satúrame, dice. Y empiezan, no, las ovejas son una bendición. Y de pronto cogen el teléfono y le dicen, pastor, ¿qué hay que hacer? Cuente conmigo. Yo digo, Dios mío, aleluya. Algo hizo, hubo un avivamiento, un despertar. Claro, hermano, nos vemos el domingo. Y el domingo no va. Son inconstantes. Esta es una característica de esa oveja, que son inconstantes en su vida diaria. Y ver una persona así, eso es tremendo. ¿Por qué? Porque se vuelven pierniquebradas. ¿Y sabe qué hacen en el Medio Oriente rapidito? Los pastores en el Medio Oriente, cuando ven una oveja, ahí sí, no, ahí sí dijeron amén, ¿no? Ahí sí. A ver, digan como oveja. Ahí sí no dicen, ¿no? En el Medio Oriente, cuando los pastores ven una oveja que es descarriada, que les hace perder tiempo, que los hace correr mucho, entonces dicen que cogen la oveja y le quiebran la pata, pero después se la vendan. Y cuando se la vendan, no le dejan los huesos como son, sino que se los dejan corridos. ¿Para qué?
¿Para qué hacen eso las ovejas, el pastor? Para que la oveja ande al paso del pastor, al paso. Y entonces no se adelanta ni se atrasa. Porque hay ovejas que hoy son y quisieran ser mañana voladores, pero después caen como globos. No. Entonces el pastor le rompe la patica para que estén ahí. ¿Y qué cree que hace nuestro pastor de pastores? También nos quiebra. ¿Usted quiere saber dónde está que también nos quiebra? Ay, es que no me vaya a quebrar el muslo. Porque usted se imagina a todos viniendo al culto y ahí sí dirán, ¿qué pasó? Y dice que la quiebra la patica para que esté ahí. Y cuando esa ovejita aprende a estar ahí en medio de ese pastor así, jamás quiere irse de ese rebaño. Jamás quiere perder esos pastos. Porque sabe que es cuidada, pastoreada y alimentada con la palabra del Señor. Y eso es lo que usted debe buscar en su congregación como oveja, que la alimenten, que la edifiquen conforme a la palabra que está escrito, no conforme fábulas humanas, sino conforme a la palabra. Y si a ti te edifican conforme a la palabra, ¿qué haces robando pastos ajenos? Quédate ahí donde tú estás. Diga, amén. Bueno, pero si yo me equivoco, ahí sí todos se ríen. Marcos capítulo 9, por favor. ¿Por qué el pastor quiebra las piernas de la oveja? La patica, ¿por qué se la quiebra? Marcos capítulo 9, verso 45, dice así el Señor. Verso 45. Si tu ojo, si tu pie te fuera ocasión de caer, dice. ¿Qué dice? Córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, o sea, manco como la ovejita, pierniquebrado. Cojo que teniendo 2 pies y es ser echado al infierno del fuego, que no puede ser apagado. Y muchas veces el Señor nos dice, si tu ojo te es ocasión de caer, dices mejor córtalo. Si tú ves que con los 2 pies te vas a perder, vas a ser rebelde siempre, dices mejor cojo. Y hay unos dicen, ay, ¿para dónde cojo? Y no se hallan bien. No se hallan. Yo quiero hablarles brevemente, si usted me lo permite. Vamos a ver 2 ejemplos de 2 hombres ovejas. 2 hombres ovejas que me impresionan a mí. No voy a tocar al fondo porque voy a dar un tema sobre ello. Pero te voy a dar un ejemplo de 2 hombres ovejas. Y uno de ellos, vemos que era Jacob. Cuando tú lees la historia de Jacob, que está brevemente, te digo, está en Génesis capítulo 32 del verso 22 al 32. Sí. Tú ves a un hombre llamado Jacob. Dice que desde el vientre peleaba con su hermano Esaú, entre los 2 reñían, el uno le jalaba el pelo y Esaú quería salir y Jacob le decía, no, usted se queda, y le jalaba el pelo, entre gemelos. Y Esaú iba a querer salir y Jacob volvía, porque Jacob quería la bendición, la primogenitura. Y a veces así hay hermanos, ¿sí o no? Hay hermanos entre la familia que el uno empuja al otro, y dentro de la iglesia también hay esas ovejitas que son hermanos, hijos del mismo Padre, adoptados por el mismo Señor, redimidos por el mismo Cristo. Y dentro de ello hay un Jacob, empuja al más débil. El que menos sabe y el que más sabe se la cree todas. Embiste, cornea, dice la Biblia en Ezequiel, y le hace así y con el hombro lo bota. Es que yo me las sé todas. Entonces resulta que Jacob, la palabra, el nombre Jacob significa usurpador, tramposo. Ojo con esto, mentiroso. Te estoy hablando de un hombre oveja de la Biblia. Ese hombre significa tramposo, usurpador, mentiroso, embustero, ladrón, etcétera.
Pero un día dice que él venía a un encuentro brevemente con el hermano Esaú después de 20 años, porque como Jacob le robó la primogenitura a Esaú, y Esaú se llenó de odio, ojo, se llenó de odio porque de pronto no lo usaban, el papá no lo bendijo, el pastor no le tuvo en cuenta, el pastor no le puso la mano, el abrazo, no le dijo hermanita, venga, usted puede. Entonces se llenó de odio, se llenó de rencor y se fue, así como descarriada. Pero a los 20 años dice que él volvió y ya volvió con su familia y con tanta gente y creció. Y cuando va al encuentro con Esaú, dice que él temía por su muerte, porque Esaú lo que dijo: el primer día que yo me lo encuentre, compadre, vea, no se le olvide que lo paso, ya sabe cómo es. Y entonces dice que se fue, pero él se acordó de algo. Se acordó de Dios y dice que tuvo un encuentro brevemente, un peniel con el Señor, cara a cara. Y dice que duró toda la noche, desde la noche hasta el alba. Yo me imagino que empezó a las 6 de la tarde y cuando ya vio que me lo iba aclarando y tuvo una lucha, no como esa que muchos se imaginan, que lucha libre, ¿no? Es que a veces dicen: ay, yo no me imagino al ángel y a Jacob rodando por esa montaña para abajo luchando. No, esa no era esa lucha. La lucha que Jacob tenía con el ángel era que él se prendió de ahí y le dijo: no te suelto. Esa lucha era de súplica, de lloro, de clamor. Y le dijo: no te suelto hasta que tú me bendigas. No te suelto porque yo conozco que eres un Dios de poder. Eres un Dios que liberta y que da paz al oprimido. No te suelto. Esa era la lucha diaria en la noche. Esa fue la lucha. Poco ahí porque le voy a hablar un tema de eso. Y entonces dice que el ángel le dijo: no, suélteme hermano, suélteme, ya me voy, que me cogió la tarde. Y así hay ovejas dentro de la casa. Le dice la esposa: mi amor, ¿te vas? ¿No te vas a despedir? Sí, chao, que me cogió la tarde. Ay, ¿te vas sin darme el pico? Sí, ahora cuando venga por la tarde, ya. Me cogió la tarde. Y resulta que el ángel le dijo: no. Entonces la palabra dice brevemente que el ángel le quebró el muslo. Eso no crea que le dio su patadón, ¿no? Sino yo me imagino que con el dedito le hizo. Y dice que quedó cojo Jacob para siempre. Aquí hay algo que me impacta. A veces Jacob le dijo: no te voy a soltar. Jacob le dijo al ángel: no quiero seguir, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas, no te voy a soltar, le dijo, hasta que cambies mi vida. Cambia mi vida, le decía Jacob, cambia mi corazón, no te voy a soltar, sino cambias mi corazón. Y el ángel le dijo, Jacob le dijo al ángel: no quiero seguir siendo una oveja inconstante, le dijo, quiero seguir siendo esa oveja tuya. Quiero ser una oveja productiva que dé fruto, que sirva en tu obra, Señor. Y le dijo: no te voy a soltar hasta que no lo hagas. Cámbiame. Y termina, y Jacob le dijo: no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. ¿Y qué le dijo el ángel? ¿Qué le pasó? No soltó Jacob al ángel hasta que lo bendiga, y el ángel lo bendijo. Otro tema de ese. ¿A dónde voy esto acá? ¿Te acuerdas de Ezequiel, la pierna quebrada? A veces Dios tiene que quebrar algo en nuestra vida. A veces tiene que romper algo en nosotros. Como cuando Jeremías, la casa del alfarero, pensó que la jarra estaba lista, pero llegó el alfarero, el perfecto, el gran yo soy, y dijo: tú te crees perfecto, pero todavía aquí tienes algo y te voy a romper, le dijo. Te voy a quebrar. Y ahí es cuando vienen las pruebas. ¿Para qué? De pronto para quebrarte tu orgullo, para romperte esa imponencia, para quebrantarte ese enojo, esa falta de perdón.
esa ira, ese carácter fuerte. Y ahí es cuando viene el Señor y empieza a romperte y tú dices: Señor, pero ¿qué pasa? Le dice: hijo, tranquilo, hija, no te preocupes. Yo te estoy rompiendo porque te estoy haciendo a mi manera y no a la tuya. Gloria a Dios. Porque mi manera, dice, tú nunca te apartarás de mi vida, nunca te apartarás de mi lado, pero en tu forma, en tu manera, te volverás rebelde y yo tendré siempre que estar rompiéndote, dice, para yo poderte vendar y sanarte y llevarte a pastos y darte alimento donde fluye leche y miel. Yo estaré contigo, dice, no seas rebelde. Esa es la oveja. Otro, brevemente, Pablo es otra oveja. Dice Pablo que se llamaba Saulo de Tarso. En Hechos 9, no lo busque, en la casa lo lee. Dice que Saulo de Tarso le gustaba perseguir a la iglesia. Y los perseguía hasta perseguirlos, hasta llevarlos a muerte, presos. Y Saulo se gozaba en eso. Pero un día le dijo al Señor: ay, con que sí, mijito, usted está como durito, no ha entendido que yo lo llamé, no ha entendido que yo soy el Señor, no ha entendido que usted tiene que es una oveja, yo soy su pastor, no ha entendido que usted no es caballo sino oveja. Le dijo: ah, bueno, lo voy a tumbar. Algunos dicen que el aguijón de Pablo fue la ceguera, otros dicen que de pronto el aguijón de Pablo fue que cuando se cayó del caballo, el Señor lo tumbó, de pronto se desacomodó un muslo. Allá lo dejo en su imaginación a usted. Pero Pablo, él tuvo que tener un aguijón para entender que después de ser Saulo, perseguía, rebelde, oponente, asesino, matón, que se disgustaba, se alegraba en lo que hacía, el Señor lo coge y lo tumba del caballo. ¿Y cuántos se encuentran en el caballo bien montado? Y de pronto el Señor te va a tumbar de ese caballito en el que andas. Ese caballito de pronto puede ser la falta de sujeción a Dios, la falta de servicio a Dios, la falta de arrogancia, la arrogancia, el odio. Ese es un caballo. Y Dios tiene que tumbarnos de ese caballo para poder hacer de nosotros ovejas que conozcamos siempre y estemos al lado del Señor. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus ojos. Dios te bendiga.